Lejos de los canales turísticos del Valle de México, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, late un corazón biológico fundamental para el centro del país. En las zonas más elevadas del Estado de México, el agua nace limpia, helada y pura, fluyendo con fuerza a través de densos bosques de oyamel y pino. Entre las corrientes más veloces de estas montañas habita un sobreviviente milenario adaptado a la velocidad, al frío extremo y a la roca. Es el ajolote de arroyo de montaña. La mayoría de las personas asocia al ajolote exclusivamente con la quietud de los lagos y los canales de Xochimilco. Sin embargo, la ciencia ha catalogado un tesoro oculto en el territorio mexiquense. Las regiones montañosas que rodean el Valle de Toluca, Gilotzingo e Isidro Fabela son el refugio de especies endémicas fascinantes, una especie llamada ajolote de Toluca. Estas criaturas no solo representan un enigma evolutivo, sino que actúan como los máximos bioindicadores de la salud ambiental. Su presencia en los arroyos certifica de manera contundente que el agua de las montañas sigue siendo limpia, sirviendo como un sello de garantía para la conservación de la fábrica de agua que abastece a millones de habitantes. De las 34 especies reconocidas que se distribuyen desde el sur de Canadá, Estados Unidos y México, nuestro país alberga 17 especies, de las cuales 7 se encuentran en la entidad mexiquense, una en cautiverio y 6 en vida libre. 16 son únicas, son exclusivas a nuestro país, son endémicas, y la 17 la compartimos con el sur de Estados Unidos. Y de esas 17 estamos por confirmar que tal vez son 7 o a lo más 8 especies las que se distribuyen en nuestro estado. Tiene que ver con que en el Estado de México confluyen pues 3 de las cuencas más importantes de nuestro país. O sea, la cuenca del Valle de México, que se conecta con la cuenca del río Pánuco, la cuenca del Lerma, Chapala, Santiago, y en la región suroeste del estado, pues la cuenca del río Balsas. Los ajolotes han acaparado la atención de científicos y estudiosos, pues su capacidad de regeneración lo distingue de la mayoría de los vertebrados, pues pueden regenerar sus extremidades, cola e incluso tejidos del corazón y del cerebro. Esto es por la presencia de células madres en su organismo que se reprograman para formar nuevos tejidos. La importancia de los ajolotes en el Estado de México radica en su rol ecológico clave como bioindicadores de la salud del agua, su alta relevancia para la investigación biomédica global y el hecho de que la entidad alberga lagunas críticas para el género Ambystoma. A diferencia del ajolote común lacustre, el famoso ajolote de Xochimilco, estas especies endémicas del Estado de México han evolucionado para vivir en los ríos templados, fríos y cristalinos de la Sierra de las Cruces y el Nevado de Toluca, en arroyos de zonas boscosas de alta montaña y en cuerpos de agua del altiplano a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Dentro de la gran diversidad están las especies. Ambystoma lermaense, ajolote del Lerma. Habita en humedales como las ciénagas de Lerma, incluyendo los municipios de Lerma, Almoloya del Río y Ocoyoacac. Es de color verde oscuro con manchas circulares claras. Ambystoma altamirani,
Ajolote de arroyo de montaña. Habita en aguas frías y cristalinas de la Sierra de las Cruces y el Valle de México. Se distribuye en zonas boscosas de municipios como Naucalpan, Jilotzingo y Villa del Carbón. Avistoma leorae. Ajolote de Zempoala. Es una salamandra delgada y adaptada a la vida de los bosques de coníferas de gran altitud, presente en la zona de Río Frío en el municipio de Ixtapaluca. Avistoma velasqui. Ajolote del altiplano. Habita cuerpos de agua temporales y lagos en zonas del altiplano central. Avistoma granulosum. Ajolote de Toluca, endémico del Valle de Toluca. Su hábitat natural son las praderas tropicales o subtropicales a gran latitud, marismas de agua dulce, corrientes intermitentes de agua dulce y estanques. Avistoma bombipelum. Ajolote de piel fina. Es una especie terrestre pequeña de aproximadamente 14.2 centímetros, con una coloración dorsal marrón y una parte ventral más clara. Avistoma ribulare, ajolote de arroyo, asociado a los cuerpos de agua que bajan de los sistemas montañosos. Habitan en pequeños arroyos con agua corriente, agua muy fría, que escurre de las montañas, de la parte más alta de las montañas. Entonces necesitan que el agua circule para que esté llena de oxígeno y puedan encontrar como un sitio ideal para poner sus huevos, para encontrar alimento. Unas están muy adaptadas a utilizar arroyos, entonces tienen extremidades más largas con las cuales se pueden sujetar del fondo para que no sean arrastrados por las corrientes, y sus branquias son más pequeñas. Otras especies de laguna tienen extremidades relativamente más pequeñas y unas branquias más grandes con las que pueden captar mayor cantidad de oxígeno. Los ajolotes se pueden encontrar en municipios como Chalco, Texcoco, Otumba, Toluca, Chimalhuacán, Lerma, Otzolotepec, Isidro Fabela, Calpulac, Teotihuacán, Sinacantepec y Ecatzingo. Dentro de sus múltiples propiedades, los ajolotes son controladores de plagas, especialmente de moscos. En su fase acuática, las larvas de moscos se desarrollan en aguas estancadas o de corriente lenta. Este es el mismo hábitat en donde viven los ajolotes, por lo que succionan y devoran cientos de larvas de moscos al día, frenando su ciclo de reproducción. En fase terrestre, si el ajolote realiza metamorfosis completa y pasa a la tierra, sigue siendo un depredador de insectos nocturnos, incluyendo moscos, grillos y moscas. En el caso de estos anfibios pueden alimentarse de insectos, ¿no? Y podemos hablar del mosquito como un insecto muy principal que es transmisor de enfermedades, ¿no? Enfermedades como el dengue, la chikungunya, la malaria. Y se ha visto que el declive de anfibios, la disminución de poblaciones de anfibios, ha generado aumentos en ciertas enfermedades como la malaria. En el estudio del microbioma de ajolotes, investigadores han detectado que cumplen un papel protector ante una enfermedad infecciosa provocada por un hongo. Y estamos muy interesados en estudiar estas bacterias porque hemos descubierto que algunas de estas bacterias que crecen en la piel protegen a los anfibios o a los ajolotes específicamente de enfermedades como la quitridiomicosis, que es una enfermedad que ha afectado cientos de especies de anfibios en todo el mundo. El estudio no culmina ahí. A través de muestras de piel del ajolote que han sido llevadas al laboratorio, se detectó que una de las bacterias que contiene su piel no solo protege a anfibios, tiene aplicaciones más allá de la ciencia base, puede beneficiar a cultivos hortícolas y frutales. También es capaz de inhibir otros hongos, como por ejemplo Botrytis cinerea, que es un hongo fitopatógeno, es decir, que afecta a plantas, y particularmente es uno de los hongos que más afecta a cultivos de muchísimos tipos de cultivos que producimos, digamos, ¿no? Y causa pérdidas económicas pues millonarias en todo el mundo, ¿no? Es el hongo que causa el moho gris de las fresas o de las moras azules, por ejemplo,
y justamente lo que vimos en el laboratorio es que muchas de las bacterias que crecen en la piel del ajolote pueden inhibir o matar incluso a este hongo fitopatógeno. La gran diversidad de especies que alberga el Estado de México hoy se encuentra bajo un asedio multifactorial que amenaza con borrarlos del mapa silvestre entre el desarrollo urbano y rural, la extracción masiva de agua, las descargas de aguas residuales y la propia industria. Estamos cambiando los ecosistemas muy rápido, estamos extinguiendo un montón de especies, estamos dentro de la sexta extinción masiva, que es por las actividades humanas, y que si seguimos como vamos, pues al final no solo las especies pueden desaparecer, sino el mismo humano, ¿no? En zonas frías y elevadas como la Sierra de las Cruces, que atraviesa cuencas hidrológicas, la amenaza no solo son las grandes fábricas, sino el entubamiento de manantiales, el turismo y la acuicultura mal gestionada, como es la trucha arcoíris introducida para la explotación comercial, que se ha convertido en un depredador que devora huevos y fases larvarias de los ajolotes nativos. Como pueden ser la carpa o las truchas, dependiendo la carpa si son bordos de agua o lagunas y la trucha si son de río. Pero también estamos ahora queriendo analizar la interacción, no solo entre estos depredadores que atacan o se comen a los ajolotes y que está haciendo que disminuyan sus poblaciones, sino también cómo han estado disminuyendo las especies de las que se alimentan los ajolotes, como pueden ser algunas lombrices, el pez amarillo, los acosiles, etcétera, ¿no? Actualmente el ajolote de Lerma, conocido como Avistoma lermaense, está catalogado como en peligro de extinción y las otras 6 especies también están amenazadas y solo una cuenta con especial protección, por lo que resulta importante generar conciencia para su cuidado. Investigadores especialistas en anfibios y reptiles reunidos de varias universidades como son la UNAM, la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán y de Iztacala, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Intercultural del Estado de México, a través del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, COMECIT, trabajan en el estudio de genética, genómica, enfermedades emergentes, especies exóticas invasoras, conocimiento tradicional, educación ambiental, criopreservación y modelos de distribución geográficos de los ajolotes. Se está destinando un recurso importante, es una cantidad pues sí digna de lo que requiere un proyecto así, son alrededor de 6 millones de pesos, si no mal recuerdo, pero bueno, es un proyecto a 3 años donde se financia el trabajo de campo, se financian las becas para estudiantes, se financia mucho pues, los equipos que se requieren en los laboratorios y todos los reactivos para procesar las muestras. Los laboratorios y reservas naturales se han convertido en el centro de investigación más dinámico y crítico para el género Avistoma, donde biólogos, genetistas y veterinarios locales e internacionales tratan de evitar su extinción. Son 20, pero seguramente esto va a ir creciendo para que pueda llegar a tener alrededor de 30, 40 personas haciendo muchísima ciencia de manera integral en todas las diferentes regiones del Estado de México donde tenemos distribución de estas especies de ajolotes.
La salud de un anfibio depende de la calidad de su microambiente. El cuidado de los ajolotes no es un pasatiempo, es un recordatorio a nuestra propia supervivencia, pues si el ajolote enferma y desaparece, nos advierte que el agua también está desapareciendo. La presencia del ajolote en México trasciende la biología moderna, se hunde en las raíces más profundas de la cosmogonía mesoamericana. En la mitología mexica este anfibio encarna a Xolotl, el dios de las transformaciones, los gemelos, lo monstruoso y el fuego descendente. Se dice que es hermano mellizo de Quetzalcóatl. Xolotl desempeñó un papel crucial en el mito de la creación del quinto sol en Teotihuacán, cuando los dioses decidieron sacrificarse en la pira divina para dar movimiento al sol y a la luna. Xolotl se negó a morir y huyó del sacrificio eterno. Su huida fue una metamorfosis constante a través de los campos y los cuerpos de agua del Valle de México y las zonas altas del Lerma para evadir a Écatl, el dios del viento, encargado de ejecutar el sacrificio. Xolotl se transformó primero en una planta de maíz de 2 cañas, axolotl, pero fue descubierto, escapó nuevamente y tomó la forma de una penca doble de maguey, mejolote, siendo ubicado una vez más. Finalmente, en el último acto de desesperación, se sumergió en las profundidades de las aguas templadas y se transfiguró en un axolotl o monstruo de agua. Aunque el verdugo divino eventualmente lo capturó y completó el sacrificio, el mito dotó al ajolote de un aura de misticismo imperecedero, el ser que desafió a la muerte a través de la eterna juventud y el cambio de forma. Durante la época colonial, la percepción del ajolote sufrió un choque cultural drástico, mientras que en las poblaciones indígenas continuaron viéndolo como un recurso vital de los humedales y arroyos. Los naturalistas europeos del siglo XVIII quedaron desconcertados ante su morfología. Figuras como Alexander von Humboldt enviaron ejemplares a los laboratorios de París, desatando intensos debates científicos para la mentalidad de la Ilustración. ¿Cómo es que una criatura que conservaba características de pez con las branquias externas, pero que poseía patas y dedos de reptil, resultaba un desafío a las clasificaciones taxonómicas de la época, consolidando su reputación como un ser enigmático suspendido entre dos mundos? Hay diferentes entes, ¿no? Algunos son espirituales, son mágicos, que la gente en algunas comunidades identifica por generaciones. En la zona norte donde hemos trabajado le llaman Menye o Menyeje a un guardián, digamos, espiritual, mágico, que impone cierto respeto hacia estos espacios y que de alguna manera eso ha ligado o ha pues llevado, delineado las actividades que tienen las personas, ¿no? La cultura popular contemporánea ha construido un mito estético alrededor del ajolote. En escaparates, videojuegos, calcetines y logotipos institucionales, la imagen que impera es unánime: un anfibio de color rosa pastel, ojos negros e inocentes y una eterna sonrisa antropomórfica que despierta ternura en el ser humano. Esta representación no es solo parcial, sino biológicamente artificial. El ajolote rosado es una rareza genética en la naturaleza, en los canales silvestres de Xochimilco y, de manera aún más drástica, en los arroyos de la alta montaña del Estado de México. Los ajolotes son oscuros, pardos, verdosos, moteados y grises. Son depredadores alfa de sus microecosistemas, adaptados al camuflaje entre el lodo,
las raíces y la roca volcánica. La ajolotemanía ha desatado una peligrosa paradoja de conservación. Mientras que los estantes de las tiendas se llenan de mercancía y los criaderos domésticos se multiplican de ejemplares mutados para el mercado de mascotas, las poblaciones de coloración silvestre en el Estado de México y la Ciudad de México se enfrentan a la extinción real en sus hábitats nativos. Existe una desconexión crítica entre el éxito comercial del ícono y el colapso del organismo biológico. El público consume el símbolo, pero ignora al animal real que limpia los ríos de montañas en municipios como Gilotzingo o Isidro Fabela. El auge del ajolote en plataformas digitales y medios masivos provocó una demanda sin precedentes en el mercado de mascotas exóticas, lo que inició como una fascinación científica por su capacidad de regeneración celular, mutó a un artículo de consumo masivo y estatus digital. La proliferación de criaderos clandestinos e ilegales responde a este fenómeno. Se buscan y se seleccionan genéticamente las variedades albinas, leucística, dorada o gaspard para abastecer a compradores que los tratan como elementos de decoración viva, ignorando los estrictos requerimientos de temperatura, oxigenación y pH que estos delicados anfibios necesitan para sobrevivir. Esta presión comercial se traduce en un impacto directo sobre la vida silvestre a través de tres vertientes. 1. Saqueo de poblaciones nativas. Traficantes extraen ejemplares silvestres de arroyos mexiquenses para introducirlos en el mercado negro. Abandono e introducción de patógenos. Compradores impulsivos que descubren la complejidad de mantener un acuario a menos de 16 grados terminan liberando ejemplares domésticos o enfermos en cuerpos de aguas naturales, introduciendo hongos letales que contagia a los otros anfibios locales. 3. Invisibilización de especies menos vistosas. Las especies de alta montaña, al no poseer el color rosa de la moda, quedan fuera de los grandes presupuestos de donación internacional, dependiendo la supervivencia del anfibio exclusivamente del esfuerzo de comunidades ejidales locales. Ante la moda inminente del ajolote, el Banco de México puso en circulación el billete de 50 pesos de la familia G el 28 de octubre del 2021. Su reverso muestra a una ajolota real llamada Gordita, de los canales de Xochimilco. Poco después de su introducción se identificó una anomalía en la distribución física de la divisa. Los billetes entraban al mercado, pero no regresaban a las instituciones bancarias ni pasaban de mano en mano a la velocidad esperada. Ante esto, y de acuerdo con una auditoría interna de Banjico, se calcula que aproximadamente fueron 9.8 millones de ciudadanos mexicanos que admitieron retener el billete del ajolote guardándolo en hogares o carteras con propósitos meramente estéticos o afectivos. Ante ello, Banjico realizó un estudio en donde se revelaron los siguientes patrones conductuales para el atesoramiento. 1. Motivación principal. El 69% de las personas que conservaron el billete argumentaron que lo hacían debido a que el diseño es bonito o simplemente les gustó. 2. Volumen de acaparamiento. El grueso de la población acumuló un promedio de entre 1 y 5 ejemplares por persona. 3. Impacto inmediato. El atesoramiento de estas piezas retiró del mercado un aproximado de 490 millones de pesos en efectivo.
La retención del papel moneda generó una escasez localizada de cambio en transacciones de menudeo, un sector de la economía fuertemente dependiente del efectivo de baja denominación. Y para contrarrestar este desabasto provocado por el efecto ajolote, el Banco de México se vio forzado a ejecutar una estrategia de reimpresión masiva. Tras un tiraje inicial modesto de 60 millones de piezas en el 2021, tuvieron que elevar la producción rápidamente a más de 180 millones de unidades para forzar que el dinero fluyera. El ajolote es el dios Xolotl, que aún se niega a morir. Al igual que el pueblo mexicano, este anfibio posee una resistencia inquebrantable ante la adversidad y la capacidad única de regenerarse a sí mismo frente a la destrucción. Salvar al ajolote no solo es proteger a una especie en peligro de extinción, es rescatar nuestra propia historia, salvaguardar un mito prehispánico vivo y defender el alma misma del ecosistema que nos da origen. Perderlo en su hábitat natural sería una tragedia global y un recordatorio de nuestra deuda con la naturaleza. Conservarlo es demostrar que México es capaz de proteger sus tesoros más sagrados y universales. Cuidarlo es un acto de amor por nuestra biodiversidad, pero sobre todo de respeto por nuestras propias raíces. En algunos aspectos como rituales, en cuestión de que hay algunas entidades que las personas de algunas comunidades identifican como entes guardianes del cuerpo de agua, guardianes del bosque, que si nosotros volviéramos a traer ese respeto hacia esas entes, podríamos volver a tener esa relación positiva con el ambiente, ¿no?